Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y mbsnoticias.com. Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto de saludarte nuevamente, Víctor, a tus órdenes. Sí, también es el gusto para mí. ¿Cómo estás viendo este conflicto? Porque pues todo el mundo dice, bueno, está del otro lado del planeta, hay 9-10 horas de diferencia horaria, pero pues es un asunto que se está tensando muchísimo, que puede llegar a ser muy grave. No, yo creo que este es un asunto definitivamente con repercusiones mundiales. Es algo sumamente complejo porque a mí me parece que una parte de razón asiste a los dos bandos en conflicto, a los dos lados del conflicto. Desde luego hay que empezar por decir que México siempre apoyará la resolución pacífica de los conflictos entre las naciones, el derecho internacional, la inviolabilidad de las fronteras entre países, el principio de no intervención en asuntos extranjeros, todos estos valores de la política exterior mexicana que esperamos siempre estén vigentes, eso es un hecho por un lado. Pero desde el punto de vista histórico y cultural, pues tenemos que reconocer que Ucrania, a lo largo de la mayor parte de la historia, y me estoy remontando incluso a la Edad Media, antes del año 1000, pues Ucrania fue incluso el origen de la nación rusa, ¿no? Sí, cuando determinadas tribus eslavas alrededor de Kiev, precisamente, dieron origen a lo que eventualmente se convirtió en Rusia. Entonces ha sido un país que siempre ha estado, o casi siempre, dentro de la esfera de influencia rusa, y en el caso de la URSS, en la esfera de influencia soviética, de modo que yo creo que también es válido algo que señaló recientemente el senador Sanders en Estados Unidos, que dijo, a ver, ¿qué pensarían los Estados Unidos de que, digamos, un país del Extremo Oriente se metiera en México y se acercara cada vez más a las fronteras norteamericanas? Esto lo declaró Bernie Sanders hace unos días. Entonces es un asunto de una gran complejidad histórica, geopolítica, diplomática, legal, etc. Toño Castro, ¿alguna pregunta? Sí, obvio, y se nos olvida, bueno, no se nos olvida, justamente Ucrania es la entrada del gas natural que alimenta a Europa. Y entonces ahí es un problema gravísimo porque finalmente ya se terminó el ducto que puede alimentar directamente a Alemania. Y justamente Alemania, no obstante que se invirtieron cerca de 11,000 millones de dólares, desde que se terminó el ducto desde septiembre, no lo va a usar y amenaza con no usarlo jamás mientras siga la invasión, mientras esté Rusia en Ucrania. Y que empiece con esta campaña de independizar las provincias y hacerse cargo de ellas. Esto yo creo que va a ser un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana. Yo creo que va a ser de largo alcance. El último que tuvieron fue justamente con la independencia de Crimea y duró 4 años y fueron sangrientos. Sí, terribles. Esperemos que esto no lo sea. Pues sí, también eso es lo que esperamos todos para que no haya mayor violencia. Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta? Víctor, Toño, sabemos toda la violencia que se ha generado en México por todos la singularidad que ha pasado en nuestro país. El mal manejo de la pandemia, nuestra consulta y honestamente que no hay muchos empleos, que la gente que se está muriendo porque no hay medicamentos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar para el próximo año? ¿Qué es lo que podemos esperar para cerrar primeramente este año? ¿En materia de qué? Porque estamos hablando del problema de Rusia contra Ucrania. Precisamente es en eso. Así es. Porque México ¿qué exporta? México, ¿qué está generando? México, ¿qué tiene? ¿Y cómo podría él responder en este puesto que está teniendo en las Naciones Unidas para la cuestión de la seguridad del planeta?
¿Qué postura podría tomar México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mi querido Héctor? Yo creo que justamente el papel que ha adoptado México en los últimos días, que como ya dije es la defensa a ultranza de los principios constitucionales de nuestra política exterior. Sí. Pero esto es desde el punto de vista político, ¿no? Pero si analizamos el problema desde un punto de vista, digamos, académico, intelectual, es donde nos podemos dar cuenta de las enormes complejidades. Este es uno de estos asuntos que no tienen necesariamente una respuesta que un lado tiene toda la razón y el otro carece de ella, sino que cada una de las partes, como decía yo al principio, tiene una parte de razón, y eso es lo que le da la complejidad que tiene este problema y los graves riesgos que implica en los próximos días y semanas. Sí, esos son los graves riesgos, porque puede desembocar en un conflicto armado. ¿Y para qué quieren todos los que están contendiendo en este juego? Quieren armas nucleares, nada más. No quiero decir nada más. Y hay que recordar cómo la Primera Guerra Mundial surge por el entramado de alianzas que había en 1914, y hoy tenemos una situación en cierta forma similar, porque hay las alianzas de la OTAN y por otro lado Rusia, su relación que ha mejorado mucho en los últimos tiempos con China, de modo que también se conforma un panorama de alianzas de ambos lados, y eso hace a cualquier conflicto algo sumamente riesgoso, ¿no? Sí, y las sanciones que se le impusieron a los países que perdieron las guerras, hicieron detonar la guerra siguiente. Y ahorita las sanciones se han impuesto a Rusia, exactamente, tienen a Putin, ya no desde el punto de vista político, sino desde el punto de sobrevivencia, necesita dar un golpe en la mesa. Espero que sea nada más en la mesa y no sea de otro tipo. Bueno, pero también puede ser económico por sus decisiones, ¿no, Toño? Sí. Ahora, yo creo que hasta el momento el presidente Putin pues ha logrado algo que desde su punto de vista es muy importante, que es crear un corredor de influencia rusa desde Rusia propiamente dicha hasta Crimea, ¿no? Eso ya aparentemente lo ha conseguido, aun cuando no ha ocupado la totalidad de Ucrania, ¿no? Pues vamos a ver momentos muy complicados. Espero que lleguen a un acuerdo diplomático y que hable la diplomacia y que no hablen las armas. El Brent casi alcanza los $100 el barril esta mañana. Sí, y podemos ver también más disparos en la caída, incluso que el dólar pueda caer. Hoy cayó ligeramente el dólar. Vamos a ver cosas diferentes, ¿no? Pero en fin, Héctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, fue un placer, mucho gusto de saludarlos como siempre. Te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del Centro de México.